Resume en una frase su época como campeón olímpico con la selección española de waterpolo. Nos comíamos el mundo y algunos también nos lo bebíamos. Tras llegar a lo más alto del deporte cayó a lo más bajo, el abismo del alcohol y la cocaína. Ya había ganado una medalla de oro en Atlanta 96 y había sido campeón del mundo, pero la batalla más importante de su vida la libraba contra las adicciones. Hoy Pedro García Aguado se dedica a ayudar a otros jóvenes con problemas de conducta o de adicción. Y a eso ha venido hoy a Zaragoza y imparte una charla en un instituto, en el Instituto Pablo Gargallo de la capital aragonesa, para prevenir el consumo de drogas, entre otras cosas. Pedro García Aguado, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. No sé si lo que le pasa en Zaragoza le ocurre en otros lugares de España, que desde un instituto la trabajadora social le llame y le diga: tengo chavales que no vienen a clase, que faltan a los exámenes, que fuman porros, que tienen prácticas sexuales tempranas e irresponsables. ¿Esto es habitual? Sí, es cierto que hay una falta de concienciación del riesgo que tiene, por ejemplo, el uso y abuso de sustancias como el alcohol, la marihuana, que ahora está de moda decir que es terapéutica, ¿no? Yo les hago una conferencia en las cuales yo no les digo lo que tienen que hacer, pero sí les digo lo que me pasó a mí con lo que hice. Entonces ellos se quedan muy impactados de que una persona adulta llegue y no les diga esto es malo, esto es bueno, no hagáis esto, no hagáis lo otro, sino les dice si haces esto, te expones a estas consecuencias. Y yo les digo las consecuencias que tuvo para mí, que en la mejor época de mi vida me sentía un infeliz y un desgraciado, aun teniéndolo todo lo que aparentemente puede ser lo material. ¿Y qué hace que llegue el mensaje? El ejemplo personal, porque ciertamente sí que hay mensajes, hay campañas, los padres hablan, quiero decir que hay un trabajo de la sociedad, pero muchas veces cuando uno es joven piensa que esto no le puede pasar a él. ¿Cómo hace usted que sí que lo crean? Claro, pues yo les desmitifico todas esas creencias de como soy joven, la prepotencia, a mí no me va a pasar, yo controlo, etcétera, etcétera. Yo tengo éxito, yo soy un tío triunfador. Como soy un tío triunfador, ese tipo de trastornos de conducta o de adicciones solo es de los barrios marginales, de la gente con pocos recursos económicos, con poca formación académica, etcétera, etcétera. Entonces yo desmitifico muchas de esas cosas que yo creía cuando entré en contacto con el consumo de alcohol y drogas. Por ejemplo, yo no lo hago cada día, yo solo bebo los fines de semana en el botellón, yo no tengo ningún problema. O dicen yo solo bebo, no me drogo, cuando realmente el alcohol es una de las drogas y más duras que hay, ¿no? Entonces les rompo un poco todas esas creencias que tienen los jóvenes para pensar que ellos están exentos de ese riesgo de desarrollar adicción. Y por su experiencia, ¿dónde está el problema? Quiero decir, ¿está en el exceso de dinero que tienen a los jóvenes, en la confianza con los padres, que ya son ya más amigos que antes, en el entorno familiar, Sí que hay un trabajo que hay que hacer desde que son pequeñitos. Se producen muchos trastornos de aprendizaje en la edad infantil, en primaria, y hay muchos luego fracasos escolares en primero o segundo de la ESO. Pero pienso que habláis antes también de campañas de prevención. Una campaña de prevención nunca puede ser eficaz desde que recomienda el consumo responsable de una droga. Es decir, tú a un chaval le tienes que decir que el alcohol, los porros, la marihuana, tal, hay drogas legales y ilegales. Y de esas drogas legales está el alcohol. Entonces tú no le puedes a incitar a que consuma de forma moderada, porque tampoco sabes si de forma moderada está exento esa persona de desarrollar una dependencia. Entonces yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y quizás eso es importante. Desde el instituto, los padres incluso desde casa han de decir: mira, hijo, esto es una droga que tú no puedes tomar hasta que no tengas 18 años. Yo empecé a tomarla muy pronto y eso es un factor de riesgo también para desarrollar luego dependencia. O sea que el trabajo tiene que empezar igual de todo el sistema, que las campañas realmente llamen a las cosas por su nombre, y desde casa que los padres, somos un país tradicionalmente productor y consumidor de alcohol, que también les enseñen el riesgo que tienen, y que no lo pueden beber hasta que tengan 18 años. Los chavales van con 13, 14, 15 años a botellón y vienen con unas turcas, como digo yo, tremendas los fines de semana, y los padres, bueno, tiene que aprender a beber, ya aprender a beber. Nosotros también lo hicimos, ¿no? Es una de las frases que dicen muchos los padres. Yo a mi edad también lo hice. Y hay mucha gente que lo hace y no desarrolla ningún problema, pero hay otros que no, y esos factores no se dominan cuando uno es joven, no se sabe. Por el trabajo que está usted realizando de gira, como nos decía, prácticamente por todo el país, ayudando en institutos, hablando con los jóvenes, faltan muchos medios. ¿Y dónde faltan medios? Porque dice que empiezan los problemas en primaria. Nos contaba también la trabajadora social que le ha invitado a usted a la charla hoy en el Instituto Pablo Gargallo, que hay muchos chicos que cuando llegan a la secundaria, como no quieren ser el tonto de clase, pues son el malo, y empiezan esos comportamientos, esas conductas peligrosas. ¿Dónde empiezan los problemas? ¿Qué medios faltan y qué tendría que hacer? Yo creo que antiguamente me parece que estaba la EGB, cuando tú con 14 años, primero entras ahora muy pronto en el instituto, no temprana edad, yo con 12 años estás en el instituto y estás viendo lo que hacen los mayores. Antiguamente con 14 años, si tú no querías seguir estudiando, pues tenías el itinerario aquel de formación profesional. ¿Qué ocurre? Que la formación profesional se veía como algo peyorativo. Pienso que una de las prevenciones más importantes que podemos tener es ayudar a los chavales a descubrir su talento.
para que sepan para qué sirven, para que sepan dónde les gusta trabajar. Y eso se descubre en Finlandia, por ejemplo, tienen unos sistemas educativos que a los 12, 13, 14 años los chavales ya van por itinerarios donde están realmente y se sienten bien, ¿no? Pues matemáticas, literatura, o trabajos, o la danza, o el arte, o la música, la pintura, etcétera, etcétera. Entonces pueden elegir, no tienen que elegir mecánica, informática, administrativo, pueden elegir muchas más cosas para desarrollarse como personas y aparte para cosas naturales que ellos y aptitudes que ya tienen. Entonces yo creo que ahí se puede hacer un trabajo importante y evidente concienciar desde los 0 a los 12 años, no empezar a los 16 a decir lo que está bien, lo que está mal. De los 0 a los 12 años ayudar a nuestros hijos a que cuando tengan que enfrentarse a la primera decisión de si tomo o no tomo, que sepan lo que van a tomar y qué consecuencias puede tener. Luego hay casos extremos, muy extremos, los que vemos en el programa que usted presenta y que, bueno, en ocasiones nos ponen los pelos de punta. Sí. ¿Cómo se enfrenta usted a estas situaciones? ¿Y realmente pasa eso en esos hogares? Esa pregunta me la hacen mucho. Claro, es que es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Es decir, esa realidad tan dura no puede estar existiendo. Y sí que existe. Hay familias estructuradas, pero que los niños, por su personalidad, por una serie de cosas, han empezado ya a venir mal desde pequeños. Los padres no han sabido poner límites. No han sido capaces de tener la suficiente autoridad para saber decir que no y cumplir ese no. Con lo cual, al final, el niño o la niña se ha convertido en un auténtico tirano o tirana con muy baja tolerancia a la frustración. Y a la que hoy un no, cuando tiene 14 o 15 años, lo que hace es montar esos cirios y romper puertas, pero al final es una estrategia para salirse con la suya. Ese niño cuando era pequeño lloraba, entonces la madre accedía al llanto, al chantaje emocional que supone el llanto de un niño, pero claro, cuando tienes 14, 16 o 18 años no te vas a poner a patalear y a llorar, entonces depuras, entre comillas, la estrategia. A lo mejor tenía usted que atender también a los padres en ese Yo creo programa, que hay una universidad de padres, José Antonio Marina la ha puesto en marcha, sí. Y a mí me parece una idea fantástica. Tú te matriculas y te bajas tu módulo de hijo de 5 años y te da una serie de pautas para que tu hijo, al final lo que queremos todos es que nuestros hijos sean adultos sanos y felices, y eso se consigue educando, y educando muchas veces es poner límites, pelearte con tus hijos, poner sanciones, cumplir las sanciones con tus propios hijos, pero yo creo que ha habido unos padres que lo han tenido demasiado fácil, que han tenido que trabajar mucho y para que sus hijos no les molestasen cuando llegaban de trabajar, pues les han dado todo y les han apartado un poco de lo que es esa educación en límites. Ningún niño, por ponerle límites o decirle que no, alguna vez se va a frustrar. Todos nos han puesto límites y no nos hemos frustrado en absoluto. Usted no puede ir a todas las casas, a algunas familias les gustaría, ¿verdad?, que recibir esa ayuda. ¿Qué consejos les da usted a los padres? Porque por lo que vemos a veces en el programa, parece que habitan dos personas en ese adolescente conflictivo, la persona que tiene esa rabia y la que después se rompe y reconoce pues esa frustración y esos problemas. ¿Qué consejos daría usted a los familiares, al entorno, para poder sacar esa otra persona que vive en el adolescente conflictivo? Había un anuncio que lo decía muy bien, ¿no? Decía paciencia, en este caso decía chocolate, del de comer, no el de fumar, y mucho cariño, ¿no? Yo a los padres les diría que sean comprensivos, que no sean permisivos y sobre todo mucho cariño. Hay muchos niños que lo que reclaman es afecto y sobre todo autoridad. Es decir, mi hijo no me va a querer más porque yo le permito hacer todo. Quiero decir, el padre no puede ser amigo del hijo. Nunca. Le deja huérfano. Claro, eso lo dice muy bien don Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que es una persona que está haciendo muy buen trabajo con los jóvenes, allí abajo en Andalucía. Yo, si soy amigo de mis hijas, las dejo huérfanas, ya tienen amigas, y el padre y la madre han de hacer funciones de padre y de madre, como el abuelo y la abuela han de hacer funciones de abuelo y de abuela, y esto a veces se confunde, ese progresismo extremo de yo tengo que ser colega de mi hijo, ¿no? Tu hijo ya tiene sus amigos, y tu hijo te va a respetar mucho más si eres su padre, porque si eres su amigo, ¿dónde está la línea del respeto? ¿Dónde está? ¿Y cómo se llega a ese momento en el que uno pues decide cambiar? A usted le pasa en el año 2003, cuando deja su carrera deportiva e ingresa en un centro de desintoxicación. ¿Cómo se vive personalmente? Es un momento muy difícil, porque cuando tú sin querer o sin darte cuenta te enganchas a las drogas, se produce una cosa que se llama el autoengaño, y durante mucho tiempo estás justificando algo que es injustificable, ¿no? Que es llevar esa doble vida como llevaba yo en el deporte. Entonces, cuando ya la realidad es tan aplastante, es cuando realmente levantas la mano y pides ayuda. Pero si en algún momento yo hubiera podido, o el seleccionador me hubiera readmitido en el equipo, o si hubiera tenido un trabajo, seguramente no hubiera tomado conciencia de que estaba muy mal. Y en ese momento que uno gira la cámara hacia sí mismo, es el momento cuando empieza todo el cambio. Y a estos chicos les empieza el cambio cuando ellos dejan de ser las víctimas y se hacen responsables. Y dicen, vale, yo nací en este entorno, yo tengo estos problemas. Mis padres puedo juzgar que lo han hecho muy bien o muy mal, porque mis padres algún día no estarán. Y el que tiene que vivir en sociedad soy yo. Y ahí es donde ellos cambian. Y es lo mismo que me pasó a mí. Dije, ya no puedo echar las culpas a nadie. ¿Y en cuánto tiempo se produce ese cambio? Porque nosotros lo hemos muy resumido en el programa de televisión. No sé si dura 1 hora aproximadamente. ¿Cuánto tiempo Sería está usted trabajando? 1 hora, le tocas y ya está recuperado. ¿Cuánto? Pues depende del chaval. Hay 2 meses de preparación del caso y luego una intervención como muy incisiva de 10, 12 días. Depende mucho del chaval. Y sí que van rompiéndose o desquebrajándose a medida que van haciendo cosas, que se van cansando, que van probando el deporte, que
gente está encima de ellos y les va diciendo esto sí, esto no. Y sobre todo hay un momento del programa que es el coche. Cuando ellos en el coche se ponen a hablar conmigo, yo le digo, joder, macho, si yo también he pasado por cosas, digo, pero todos también hay un momento en la vida que tenemos que dejar de quejarnos. Claro, te miran así como diciendo, este tío, además lleva 3 días rompiéndome todas las estrategias que yo utilizo para hacer de tirano en casa, y eso es un momento mágico. Bueno, el hablar de colega a colega, ¿no? Claro, ahí sí que me bajo al nivel. Claro, yo cuando llego soy la figura autoritaria, además soy muy tocanarices. Claro, coño, yo pensaba que esto no iba a ser así, Pedro. Digo, no, yo es que vengo aquí a ayudarte, y para ayudarte no puedo ser tu colega. Pero sin embargo, al tercer o cuarto día ya le empiezo a soltar alguna perla de estas de, oye, que yo te entiendo. Estamos hablando del caso de estos chavales, del suyo personal, pero también del de otros muchos deportistas de élite, que llegan a un momento en el que ya están en la cresta de la ola, pero todo eso cae. De hecho, de esto ha hablado usted en Europa. Sí. ¿No? Estuve en el Parlamento Europeo, hay un programa que se llama La Doble Carrera, es decir, tú cuando terminas de hacer o desarrollar tu deporte, si has sido a nivel profesional, claro, se está en un sector laboral, pero ¿qué ocurre? Hay un gran salto al cambio de sector laboral y dices, ¿y yo para qué valgo? Y eso ocurre, a mí me ocurrió, no sabía qué habilidades tenía. Y sin embargo hay muchos deportistas que quizás no llegan a lo más alto, dedican 20 años de su vida al deporte profesional y luego tienen que dedicarse a otra carrera y a lo mejor no se han dedicado a formarse. Entonces están haciendo programas para que los deportistas puedan tener una formación académica, quizás no van a sacar estudios universitarios superiores, pero sí que tengan algo de formación para que ese salto no sea tan grande, para que no sea un salto al vacío y un cambio que pueda producir esos trastornos que en ocasiones hemos visto de personas que no han sabido hacer ese paso de una carrera a otra. ¿Y eso se está haciendo bien en España? ¿Por parte de la Secretaría de Estado de Deportes o por parte del ministerio correspondiente? Hay programas. Arropar al deportista. Hay programas que ayudan, el programa tutor del Comité Olímpico, el programa de transición de carrera, pero no son programas que a ti te dan un trabajo, son programas que te enseñan a ti a buscar un trabajo, a que tú rescates esas habilidades de tu sector laboral como en el deporte. A mí me pasó, pues habilidades personales como trabajar bajo presión, analizar situaciones bajo presión, tomar decisiones bajo presión, ejecutar esas decisiones que había tomado y hacerme responsable del resultado. Eso de forma automática lo había aprendido desde pequeñito. Entonces, claro, cuando te dicen, ¿sabes hacer todo esto? Oye, qué maravilla, no solo se ponerme un gorrito y una pelota amarilla y un bañador de aquellos que vaya bañadores que llevábamos, que marcaban todo. En este caso, aprendí que valía para algo más y eso es lo que yo he extrapolado ahora. En la presión, porque yo trabajo con chavales bajo mucha presión, sé tomar decisiones inmediatamente, analizar situaciones y eso me está dando esa facilidad, pero que he entrenado durante mucho tiempo. Entonces, esto que le pasa a los deportistas se está trabajando, pero yo creo que hay que entender más para qué vale cada chaval y para qué vale cada deportista. Está hablando de para qué vale cada chaval y le quiero preguntar, ¿son más conflictivos ellos o ellas? Ellas son más desconfiadas. Ellos son más transparentes, más noblotes, como digo yo, somos más simples, los hombres somos más simples. Y sin embargo la mujer, en este caso las chicas, son un poquito más desconfiadas y me cuesta mucho más al final que ellas me entiendan. Que yo no estoy ahí para ningunearlas, porque muchas adoptan el papel de mala para no ser la tonta, para no ser la friki, porque se sienten así, porque nadie les ha comprendido. Entonces cuando realmente entran en confianza conmigo, las chicas sí que demuestran un lado y una falta de afecto grande, porque están haciendo y están construyendo una máscara en la cual ellas no se sienten nada con más, pero me resulta más difícil las chicas. ¿Cuándo por la vuelve desconfianza? ¿Cuándo vuelve al Pirineo, a Benasque? Porque sabemos que graba allí también otro de sus... Sí, hacemos el campamento y este año me han dicho que no puedo decir dónde. A mí Benasque el año pasado me dio una oportunidad muy grande, que era que yo no me tenía que pelear ni reducir a los chavales, el propio entorno, sí. El valle aquel de Turpi fue el aliado ideal para reducir a aquellos chavales y que vieran que no eran tan fuertes como ellos pensaban. Además el clima fue tremendamente duro, llovió, se nos desbordó el río, fue una experiencia increíble y para todos los chavales también, y de esos chavales yo creo que tenemos unos cuantos que aprovecharon muy bien la experiencia. Es una zona preciosa la del Pirineo aragonés. Sí. ¿Echa de menos el agua? No mucho, no, porque claro, yo disfruté de aquella época, pero también en mis últimos años del 98 al 2003 sufrí muchísimo. Entonces yo ahora cuando me tiro al agua, más que nadar, me pongo a bucear, parezco ya un delfín, me pongo a bucear, salgo. Muchos largos, ¿no? Demasiados largos, demasiadas horas en el agua. Y porque además tiene usted mucho trabajo, decíamos que está prácticamente de gira por toda España, porque le llegan SOS, en forma de email, pero son auténticas llamadas de auxilio de familiares y de los propios jóvenes. Cuéntenos, ¿qué mensajes ha recibido que le hayan puesto la piel de gallina y ha dicho, yo tengo que ir allí a ayudar? Lo de los jóvenes, por un lado, es curioso lo que decíamos. Muchos jóvenes dicen, Pedro, quiero que vengas a ayudarme porque mis padres no me marcan límites y yo necesito límites. Algunos chavales, por ejemplo, quieren entrar en el ejército porque saben que ahí van a tener disciplina, la que no han podido ponerle sus padres, y otros son madres desesperadas. Hay madres que no se pueden hacer con sus hijos de 14, 15, 16, con sus hijos y sus hijas. La verdad es que es delicado porque, claro, no hay tampoco muchos recursos. Al padre muchas veces la última opción que le queda es la denuncia, y claro, esa denuncia puede
puede acabar con tu hijo, que a lo mejor has cometido pues una falta de respeto en casa, un portazo, un consumo de drogas en edad temprana, y puede acabar con tu hijo en un centro de reforma. Entonces yo creo que tendríamos que encontrar un recurso intermedio que ayude a estos hijos, como yo les digo cariñosamente, malcriados, ¿no? Y pues bueno, en la tele estamos con Hermano Mayor, el campamento, pero fuera de la tele estamos desarrollando también residencias juveniles, campamentos de verano para chavales con trastorno de conducta, y que bueno, con un eslogan típico, ¿no?, de dame a tu hijo y te lo devolveré como un gatito, ¿no? O sea, vamos a ver si les ayudamos de esa manera. Pedro García Aguado, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Por cierto, ¿monta usted a caballo? Sí, me gusta, y vamos a utilizar caballos para entrenamiento emocional con chavales. Bueno, pues además viene un buen día a Zaragoza. Sí, porque hoy Zaragoza coge una nueva edición del Salón del Caballo y el Toro. Paseos a caballo y en pony, entre ellos también un desfile de moda, muchas actividades y atracciones que podrán disfrutar todos aquellos que se acerquen desde hoy a Feria de Zaragoza por solo 10 euros. Ahí está ya Eva Triadó. Eva, buenos días. Hola, muy buenos días para los amantes del mundo ecuestre y el mundo taurino. Empieza hoy esta feria de Cúzar y Taurozar aquí en la feria